No hubiera sido, no importa, pero... ¡Ay, sí, ya estamos al aire! Hola, ¿cómo estás? Hola, Hola, hola. Arturo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias, Evelyn. Estamos al aire ya, en Burbuja. Es un programa que se nos ocurrió en pandemia para que las personas conocieran a los escritores, aquellos que están detrás de los libros. Bienvenido, ¿cómo has estado? Bien, bien, por dicha, muchas gracias. Más bien, aquí muy contento de tener la posibilidad de hablar un poquito de ese que tenés ahí, Eso, que, que ha sido de todo un pasión, proyecto. de De pasiones y pasión miedos. y miedos, Ajá, de pasiones y miedos. Fue un libro pasiones y que salió en miedos. pandemia el año pasado. Sí, sí, sí. Yo no sé lo que es la normalidad a nivel de libros. Yo nací en pandemia totalmente. Eso es interesante porque además es un libro que es un escritor que por primera vez saca su libro, su primer libro, además nace en un momento no muy normal, pero bueno, es parte de la normalidad actual. Arturo, voy a hablar un poquito de él para que lo conozcan. Es de San Carlos, pero ahora vive en... Vivo en San Cristóbal Norte, Desamparados. Eso es un pueblito cerca de Cartago, en la zona de Los Santos. Aquí Exacto. hay un poquito frío. Exacto, es como de edad mía, más o menos, somos de la misma generación, pero por eso no vamos a decir de qué No, no años digamos, dice. no digamos ese. Eso sí, hay algo muy claro, es mayor que Hannah y que Samantha. Sí, sí, el bloque infantil era hoy. Me tocó en Sí, en el bloque de los chicos. tenemos a un niño interno aquí muy importante en esta ocasión. El niño interno de Arturo fue el que le ayudó a escribir sus historias. Pero bueno, desde siempre le han gustado diferentes géneros. Lo interesante es que sos ingeniero industrial. No tiene mucho que ver con la literatura, ¿verdad? Sí, no, definitivamente no, pero es un bonito caso, porque al final, cuando uno quiere escribir, no importa mucho, ¿verdad? Si tenés una formación o si al final tenés una carrera específica orientada a eso, no, no, y al final si querés escribir, lo puedes hacer y como eso, digamos, es un proyecto que al final terminó y yo no tengo necesariamente una formación de muchos años, digamos, a nivel de escritor o algo por el estilo, pero nació, digamos, las ganas de escribir. Exactamente. Y bueno, aquí dice que son 15 historias y que yo siempre Ujú. las expongo como ese tipo de historias que uno va leyendo sobre una situación y de un pronto a otro no se imagina que el final va a ser por ahí y cambia y asusta y sorprende, tiene sustos, tiene suspenso en algunos, tiene historias cotidianas pero que de un pronto a otro dan un giro. Eso me encanta. Hay historias más de amor. Hay un poco de todo, ¿verdad? Sentimientos humanos con muchísimos personajes, muy variados personajes. Y vamos a ir haciendo un recorrido por las historias. Contame, te voy a dejar aquí un momentito solo. Claro. Estoy detrás, pero contanos un poco a la No, ya. gente de qué trata el libro. Ok, bueno, vos lo mencionaste, son 15 historias. Me gusta escribir de géneros variados, intentar hacer cuentos que no sean tan extensos, pero que sean de diferentes géneros. Y eso es porque a veces uno está como con ánimo a veces de leer algo un poco más romántico, otras veces un poco más de, de terror o de suspenso. Me gusta un montón el suspenso. Entonces, al final, pues el libro consta de 15 historias con esos diferentes matices y vos mencionabas ahí los finales y los giros de argumento. Me gusta un montón y eso es lo que he intentado hacer en este libro. Eh, Personajes y las mismas historias muy, muy variadas. Tocan mucho la parte de sentimientos, tocan mucho temas como la muerte, como las relaciones en pareja, temas de la vida diaria. Realmente es como la intención que ha tenido el libro desde que nació. No sé si querés como que repasemos las historias o más bien vos me Sí, decís, vos mandás. hagamos.
Hagamos un jueguito de estos que a mí me gusta a veces sacar el título y por el título nos cuentas sin echarnos a perder el final, ¿verdad? Por Ok, ejemplo, fragmentos. Viviana ya no soportaba más. ¿De qué sí, trata esa sí. historia? Vieras que esta historia de fragmentos es una historia de una mujer que en apariencia tiene una buena vida. Es una muchacha, una mujer que pues está casada, tiene su vida familiar resuelta. Sin embargo, ella tiene un conflicto interno, digamos, ella está como en esa búsqueda, ¿verdad?, de algo más, algo que realmente no ha logrado encontrar en este tiempo. Entonces, Fragmentos trata mucho de eso. Ella toma una decisión, pese a esa vida normal, digamos, buena que tiene. Ella toma una decisión que es muy drástica para ella y que al final, pues, evidentemente va a repercutir en su familia, en su vida, eh, y al final decide tomarlo. Fragmentos va explicando un poco cómo es esto, cómo Viviana va, va sintiendo esa decisión que acaba de tomar, cómo interioriza ese cambio y la repercusión que va a tener, etcétera, etcétera. Evidentemente, en esto también el argumento también cambia en un momento, ¿verdad? Entonces es como la historia de Viviana y de Fragmentos. Listo. Ahora, mi favorita, Destino. Contanos Destino porque yo quedé impactada. Sin contar el final. Destino, de hecho, la primera historia, a solicitud de la muchacha que está aquí, a solicitud de Evelyn, quedó como la primera historia. Son mis derechos de Sí, editora, escoger sí, el orden de los exactamente, cuentos. exactamente. Vieras que es una historia pues interesante, entre un matón, un asesino, un bulldog, y Sebastián, que es un hombre pues muy recto, un hombre que no se mete en problemas. Sin embargo, por cuestiones, digamos que hasta el final uno se da cuenta de realmente qué es lo que pasa como parte de la trama. Sebastián busca a Bulldog para encomendarle un trabajo y no un trabajo de los buenos, ¿verdad? Un trabajo de los malos. Eh, entonces, al inicio, pues evidentemente trata sobre esto, sobre cómo en Sebastián lo busca en el lugar donde se encuentran, todos los detalles que acompañan este trabajo. Entonces, llegan a un acuerdo y Bulldog procede, digamos, a ejecutar lo que había impactado. Entonces, la historia sí es la primera historia, Destino, Y y no trata un contemos poco de más. esto. Y no No, no, contemos no, más. no, porque al final la intención es también contar un poco de qué lleva, digamos, a todo eso, a lo que pasa en el cuento. Confesiones. Confesiones. Ok, como notarás, muchas de las historias, si te podrás acordar de algunas, tienen finales abiertos totalmente. Donde uno se Eh, co- imagina lo que podría pasar. sí, 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 y al final la intención es no explicarlo todo. Sí. Que la gente logre imaginar un poco más y posiblemente algunos le darán un final distinto. Es como los finales alternativos, ¿verdad?, que vemos en los Blu-ray o en las películas. Eso es igual, hay finales alternativos aquí, dependiendo de quién lo lea. Entonces, Confesiones habla de Dana, eh, que tiene una confesión muy grande que hacer a su mamá. Eh, Después de pensarlo mucho y de tomar mucha fuerza, pues decide pues hacerlo, confesarle a su mamá algo que es muy fuerte, algo que realmente la está desgastando de forma emocional. Entonces, habla mucho de esto. Es una de las historias más cortitas, pero posiblemente de las que más genera, digamos, ese final alternativo que te comentaba. Al final, pues se puede interpretar de varias maneras, y esa es la intención que hubo detrás de Confesiones.
Perfecto. Y contanos, de algunas de estas, ¿hay alguna que esté inspirada en algo real, en algo que haya leído? ¿De dónde vienen los gérmenes de los cuentos? Mira, yo creo que muchos vienen de la cabeza retorcida seguramente que debo de tener, porque sí, porque las historias hablan de temas como muerte, como asesinatos, como confesiones, amores platónicos, etcétera, etcétera. Entonces, los temas son variados. Yo no te puedo decir que alguna, más bien, muchas vienen de ideas, de, de sentimientos que son muy reales y que uno los encuentra en el día a día a la vuelta de la esquina. Eso es una realidad. Entonces, ya te decía, hay temas que son muy, pues que pasan y que pasan o que nos pasan a todos, ideas muy específicas. Digamos también la que mencionábamos ahí de la de Bulldog, la de Destino. La de Destino está basada, digamos, en una idea, un pensamiento, digamos, muy... que nace o que uno siempre, o en el caso mío, siempre he manejado. Hasta que no lean el cuento, no se tienen ahí, digamos, la historia total. Pero yo te diría que sí, que muchos, o la mayoría de las historias, pese a que tal vez no son un cuento fiel, digamos, de algo que haya pasado, pero evidentemente está construida de ideas. Por ejemplo, hay una que se llama Fantasmas en el Patio. Se construyó mucho basado en la idea de que lo peor en esta vida es vivir con miedo. Eso es algo que yo creo, y yo creo mucho. Vivir con miedo es lo peor de las peores cosas que uno puede De todo está tener. en la cabeza. Exacto, y el miedo, la persona lo va a cambiar, las personas lo cambiamos. Algunos le tendrán miedo a X cosa y otros le tendrán miedo a otra. Pero en términos generales, si vos vives con miedo, vives mal. Fantasmas en el Patio nace de esa idea y se construye a partir de esa idea, evidentemente creando pues un ambiente familiar y con miedos distintos. Entonces, por ahí anda todo. Yo creo que es como un rompecabezas de ideas, sentimientos, historias por ahí, y al final vienen a formar todo el libro. Excelente. Y bueno, hay otra parte importante que me gusta en estas burbujas, que los escritores cuenten cómo es su proceso de escritura, que escribes en las noches, después de todo el día de trabajar o fines de semana. Hay momentos en que estás muy inspirado y escribes mucho, escribes a mano en computadora o tienen alguna superstición. No creo, como ingeniero industrial no te veo con supersticiones. No creas, sí, sí. Eh, yo creo que es mucho más fácil escribir cuando uno está motivado a hacerlo. Eh, y a veces he intentado escribir queriendo, digamos, qué sé yo, tengo que hacer una historia para completar un libro. Entonces es mucho más difícil cuando te obligas a escribir. Al menos a mí me pasa, cuando nace, cuando tenés el sentimiento o la idea muy a flor de piel, digamos, es mucho más rápido, fluye de una forma mucho más rápida. Realmente no tengo una hora específica. Normalmente las noches, como muchos creo, se nos facilita un poco en la noche, los fines de semana. Me acuerdo que para este libro escribí mucho los fines de semana, pero no tengo así como hora específica, no tengo ningún, como algo que mencionabas ahí, no, yo creo que mientras se dé, digamos, de forma fluida, a veces es mucho mejor. Y a veces sí tarda un poco más en algunos cuentos que en otros, evidentemente. Lo que más cuesta es el argumento, ¿verdad? Claro, hubo como algún momento o proceso o periodo, esa era la palabra. ¿Hubo algún periodo de escritura entonces de estos cuentos? Hay algunos que son más antiguos, algunos más nuevos. ¿Cómo es el tema de la época en la que escribiste los cuentos? Ya, sí, ¿qué te puedo hablar? Hace como un año, más o menos, por ahí. Eh, Empecé escribiendo Pasiones y Miedos.
Es el tercer cuento del libro. De hecho, por eso el libro tiene el Se título. llama así. Exactamente, de Pasiones y Miedos. Primero porque el primer cuento que escribí fue ese, y la otra evidentemente es porque el título está muy relacionado con todos los cuentos. Eh, pero, pero se dio de esa manera, escribí ese cuento, en su momento quería escribir, quería expresar algo, y al final creí posiblemente que era el único que iba a hacer. Yo sé. Pero al final seguí, vinieron más historias, vinieron más ideas. Cuando me di cuenta ya tenía, no sé, 9, 10 cuentos. Siempre los compartía con mi familia para que ellos los revisaran y me dijeran si les había gustado o no. Entonces, ahí vino la idea de completar pues algunos cuentos adicionales, y en eso pues llegó el contacto con un club de libros también. Entonces ya empezó a ser como más que un hobby, empezó como a tomar forma de proyecto. Y completamos pues 15 cuentos, era una cantidad pues yo creo que adecuada Sí. para el libro. Y bueno, ahí vos ya me asesoraste con todo lo que había que hacer, exactamente, y listo, ahí está el resultado, exactamente. Vamos a invitar a las personas que veo que por dicha hay un montón viéndonos, que si quieren hacer preguntas con todo el gusto, ¿verdad? Que todos estamos con posibilidades de aprovechar que el escritor nos cuente más, porque muchos de aquí los que están he visto que ya lo han leído, ¿verdad? Natalie López dice que es un libro hermoso, Jamie Jiménez dice que además de que Saludos a sos un... Nati, Ah, saludos a Nati, que está, eso. puso el comentario. Sí, eso es un gran hombre y un ser humano, dice Jamie Jiménez. Y Gracias. dice Natalia también que gracias por hacernos soñar. Es un libro que nos hace soñar, nos sorprende, que de verdad hay mucha imaginación, mucha creación. Me llama la atención que digas que fue hace un año. ¿Hay alguno que haya sido escrito en pandemia, en cuarentena? Mira, creo que de los últimos hay uno que se llama Un salto de fe, Ajá. otro igual, con un final muy abierto. Y fue de los últimos cuentos que escribí. No me acuerdo exactamente si fue en pandemia, si fue como ya entraba en pandemia, pero sí fue de los últimos cuentos que escribí. Porque hay influencia de ese encierro, de ese miedo, de eso que estábamos hablando, que todos lo sentimos al inicio de la pandemia y lo seguimos sintiendo algunos más todavía. ¿Hay algo que te haya influenciado en escribir estas historias? Creo que el momento y la situación, digamos, que la mayoría vivimos en este periodo, tal vez permitía un poco más salirse del día a día que anteriormente uno manejaba, digamos, en el caso mío, ¿verdad? Pues muy relacionado con trabajo, con situaciones específicas. Llega pandemia y tal vez nos permite un poco pensar en otras cosas. En el caso mío, dedicarle un poco más de tiempo a cosas que anteriormente tal vez no hacía por X razón. Entonces ese momento donde logras hacer cosas distintas y te das cuenta de que te está gustando el proceso de hacerlas, yo creo que es como lo más relevante tal vez en pandemia, tener ese tiempo, ¿verdad? Ese espacio para uno mismo, para intentar escribir. Y aquí también dejo comercial a mucha gente que yo sé que hay mucho talento por ahí, y yo sé que así es. He leído cosas muy, muy buenas. De que es una cuestión de intentarlo, ¿verdad? De ir poco a poco. Y si es un proyecto, pues hacer un libro o escribir al menos. Yo creo que bienvenido sea en pandemia o fuera de pandemia, pero es una cuestión de ir poquito a poquito. Claro. Y ahí se va haciendo. Y la pregunta, unamos la pregunta que le hago siempre a los escritores en estas burbujas, si es qué has aprendido en pandemia y si has escrito en pandemia y leído o has bajado la cantidad de tiempo para dedicarlo a la lectura y a la escritura. Sí, mira, bueno, lo que he aprendido es más relacionado con eso que te comentaba, en el sentido de lograr uno tener ese tiempito para uno.
En pandemia a mí me dio esa oportunidad. A veces, muchas veces, por decirte algo, hay empresas que han implementado mucho lo que es el teletrabajo. Entonces, a veces el tiempo que uno invertía en movilizarse a los trabajos, ahora lo puedes utilizar para otra cosa, al menos los días en que tenés esa posibilidad. Yo creo que he aprendido a intentar hacer cosas distintas. Tal vez hace un tiempo no me veía escribiendo como ha sucedido. El intentar hacer cosas distintas y valorar si realmente es algo que te gusta o no, es algo que yo aprendí, sobre todo en pandemia y en esta etapa, digamos, de mi vida. Entonces, ha sido de lo más relevante. Y la otra pregunta era en relación Si con... lees, ¿has leído o más bien has bajado la cantidad de lectura y la escritura? ¿Si has escrito? Vieras que he bajado mucho la cantidad de lectura. Bueno, más o menos. He leído poco últimamente. Me estoy confesando, he leído poco últimamente, en los últimos años, pero he intentado escribir bastantes cuentos. Los cuentos los he leído 500,000 veces porque es parte como del proceso de edición. Siempre que lo leo les encuentro algo, ya sea errores o cosas que uno va mejorando. Bueno, vos sos escritora y sabes cómo es esto. Cada vez que uno los lee, les encuentra cosas distintas. Pero vieras que sí, he bajado un poco la lectura, pero lo he compensado con la parte de escribir. Así ha sido como el balance que he tenido, al menos en este último año. Sí. Excelente libro, dice Daniela Bravo, María Fernanda. Bueno, muchas gracias, Tania. Eso. Dice, muy bonito libro, 100% recomendado, muchas felicidades. Cintia también, debe ser Cintia Jiménez, excelente persona con mucho talento. Y voy a leer este de Christopher porque es muy grande y ahí asomemos la cabecita. Dice, me encantó el libro, muchas de las historias tienen en común la muerte, los sueños incompletos y otras exponen esos miedos a mostrar los sentimientos. Es cierto también, eso es importante. Podemos esperar nuevas ediciones con este tipo de características y sobre todo con historias cortas, que eso también es bueno que lo anote Christopher, muchas gracias, porque son historias que yo me lo leí, este libro para editarlo, para trabajarlo, me lo leí rapidito, ¿verdad? O sea, y es bueno para fomento de lectura y como decís, ahora que estamos en la casa, que queremos leer algún libro así que nos enriquezca, y que no nos quedemos dormidos, porque se lo juro, no se van a quedar a la mitad del cuento de ninguno de estos cuentos dormidos, porque uno se espera el final. Sí, sí, muchas gracias a Christopher Toffer, porque sí menciona lo de, vamos a ver, la extensión es algo que yo tomé en cuenta. Yo creo, vamos a ver, que si la intención era llegar a un público joven en algunos casos. Yo tengo 2 hijos y la verdad no los veo leyendo cosas muy extensas. Creo que en el día a día, en el mundo actual que vivimos, a veces lo que es más rápido, lo que es de menor extensión, a veces es un poco más atractivo para la generación actual, ¿verdad? Al menos así lo veo yo. Tal vez algunos de nosotros disfrutamos todavía de leer una buena novela extensa, etcétera, pero algunas personas, sobre todo las más jóvenes, a veces buscan un poco más un cuento, algo corto, algo que impacte, pero que no sea tan extenso. Entonces se hizo mucho pensando en esto. Las historias son cortas, los cuentos son cortos. Por ahí, bueno, Christopher mencionaba si había otros planes. Ahora más adelante tal vez hablamos de los planes también, porque... Yo me acuerdo. Esa pregunta no se me va a olvidar, Christopher, tranquilo. Sí. Mira, tengo preguntas, qué dicha. Joshua dice que, él también te había saludado al puro inicio. Excelente libro. ¿Cuál es su cuento preferido y por qué? Y eso también lo pregunta así Joshua, lo preguntó 2 veces. Así que yo creo que quiere saber si hay alguno de los cuentos que es de los preferidos tuyos. Mira, sí tengo cuentos preferidos.
qué difícil. Mira, es que el tercero, el que le da el nombre al libro, se llama, bueno, Pasiones y Miedos, es de la historia de Diana Martínez, se llama el personaje. Mira, es que en un momento la protagonista pues guarda mucho sentimiento, es una muchacha joven que al final entra en una especie tiene una especie de amor platónico, y realmente ese juego, digamos, de sentimientos, todo lo que ella hace para intentar desprenderse de esa emoción. A mí el personaje me gustó mucho, es uno de mis cuentos preferidos. Tengo este y posiblemente el que les comentaba, Salto de Fe, porque es un cuento que es muy abierto en el final, y que al final, evidentemente también tiene un elemento ahí de una persona que tiene un trauma por cuestiones que le pasó a nivel de vida. Son como de mis cuentos favoritos, pero realmente hay algunos que sí encierran elementos y ideas que uno tiene, entonces al final se vuelven también parte de uno, pero por ahí andan tal vez de los principales. Todos tienen una parte que realmente me identifico, digamos, realmente con todos. Por decirte algo, no sé, el último se llama Epitafios. Bueno, ahí vamos a hablar de eso, vea qué sí, casualidad. Epitafios. Sí, ahí está la siguiente pregunta, pero hable de Epitafios y le hago la pregunta. Ok, de Vivi. Vivita. ¿Qué ibas a decir? Mira, no, de hecho, la pregunta es la fecha del 26 de enero. Sí. Esa fecha, vieras que sí, no es al azar. Esa fecha es cuando mi perrita falleció. Oh. Sí. Vieras que yo tenía una perrita 15 años conmigo, imagínate. Sí, toda la vida. Toda la vida conmigo. Entonces, realmente la fecha, el 26 de enero, quedó muy, muy grabada. Yo dije, en algún cuento tengo que incluir la fecha, porque quiero dejarla por escrito, de alguna forma. Entonces, como un homenaje. Sí, y de hecho es que la fecha se repite varias veces en la historia. Entonces, es como muy representativa, digamos, a nivel de cuento. Sí, porque vea que Vivian lo anotó, ¿verdad? Que le llama la atención la fecha, 26 de enero. Y bueno, por aquí hay más preguntas. Vamos a ver, Pablo. Bueno, Pablo lo que dice primero es que es mejor no leer lo que publicamos ya cuando está publicado, porque siempre le vemos alguna cosa que le cambiaríamos. Más cuando ya son varios años, imagínense. Y más si uno, el primero de los libros, generalmente uno lo lee y uno dice, oh Dios, me equivoqué y salió publicado. Exacto. Y te hace una segunda edición, uno lo puede corregir. Pero vos lo haces, cuando leíste el libro te lo entregué y lo leíste otra vez, ¿o no? Sí, claro, lo he leído varias veces. Y como qué pasa? y como Pablo lo dice, posiblemente si me lo dan en ese momento lo vuelvo a cambiar un montón de cosas. Es así, y ustedes, digamos, tienen más experiencia porque tienen muchos más libros. A mí me pasa es el primero, digamos, oficial. Y sí, si me lo dan otra vez, lo vuelvo otra vez a modificar. O sea, la siguiente edición va con cambios, ya vi. Dice el mismo Pablo, entonces, ¿qué temática nunca tocarías en alguno de los cuentos? ¿Qué temáticas? Vamos a ver, no me gusta hablar mucho vamos a ver, religión no es un tema que a mí me llame la atención tocarlo en un cuento, por ejemplo. No busco temáticas tal vez que de una u otra forma puedan herir o crear algún tipo de susceptibilidad, digamos, con alguien, crearle algún tipo o generar tanto debate, digamos. Sí. No busco eso, a nivel de cuento no busco eso. Evidentemente hay temas que todos llevamos o que hablamos, pero solo por darte un ejemplo, religión no sería uno de ellos. Sí. Yo vaya a dar mi punto de vista, digamos, a nivel religioso, no,
¿no? Difícilmente vas a ver un cuento de ese tipo. Pero sí, tal vez alguna crítica a algo que se está utilizando con el tema religioso, o no te metes del todo a tocarlo porque es bastante complicado. Como a veces dicen, en una mesa mejor no hablar ni de fútbol ni de religión. De Eso hecho, es un poco. difícilmente me vas a ver hablando de fútbol un montón, pero no me vas a ver hablando de religión. Exacto. No, no. Vieras que no es un tema, digamos, yo respeto mucho las creencias de todas las personas y nunca me vas a ver cuestionando o poniendo o retando, digamos, la creencia de alguien. No, o sea, si vos querés creer en cualquier cosa, yo te lo respeto y listo. Déjame a mí creer en lo que yo quiera. Es algo que es un tema que yo no lo tocaría a nivel de cuentos, por darte un ejemplo. De fútbol Y, sí, podría escribir un montón de fútbol. y bueno, voy a retroceder un toque. En pandemia hay tantas cosas que han sucedido que al ver tus cuentos y cómo aparecen los sentimientos de las personas, las reacciones, algunos con el miedo, algunos con el odio, algunos con verdad, con resentimientos. En pandemia aflora todo eso. Uno le ve la verdadera cara a las personas porque están bajo la cara del miedo, se quitan sus máscaras, se quitan, etcétera. ¿Te has inspirado en alguna de las historias basadas en tema pandemia? En tema pandemia, que no por el momento. Tal vez vos sí mencionás, digamos, de que es un momento donde la gente da una cara distinta a lo que muestra, a veces el día a día a todos, ¿verdad? Nos consume, eso es un hecho. Pero a veces no hay tiempo para uno mostrar una cara ajena a lo que en el día a día logramos mostrar. Tal vez la pandemia sí permite eso, y no solo para la gente que escribe, sino para la gente que está alrededor de uno, y donde uno muchas veces toma ideas e intenta inspirarse. Sí, es una cara un poco distinta a la que se muestra. Yo no me acuerdo, digamos, tal vez alguna historia que esté influenciada directamente por eso, pero evidentemente sabemos de que este modo pandemia nos cambia a la gente que escribe, a la gente que nos rodea. Las historias pueden brotar, digamos, de una u otra manera, pero que yo me acuerdo, digamos, esas 15 historias no están influenciadas por Por ninguno de este ellos. momento, ¿verdad? No sabemos si Sí, guardamos en el archivo que tenemos sí, ahí, correcto, ¿verdad? Y después aflorará. correcto, correcto. Dice Edward Murillo, un gran saludo, Arthur. En el proceso Así, de crear y compartir una historia, ¿qué es lo que más te llena? ok, saludos a él, ahí que, muchas gracias por el comentario. Evidentemente que a la gente le guste es muy motivante, no te lo puedo negar. Solo que al inicio, y una vez más, recordando que es mi primer libro oficial, al inicio era como ese miedo de compartir un cuento, una historia, el libro en sí, porque tal vez la expectativa de uno es como, ok, yo quiero que a la gente le guste. Eh, y ese era el miedo inicial, cuando uno está, al menos desde mi parte, cuando empecé con las historias, con el libro, eh, es esperando que a la gente le gustara. Yo creo que ya después de un momento, ya uno se relaja y empieza como a escribir un poco más, tal vez pensando en uno mismo, en uno sentirse bien con lo que está haciendo, más que intentar agradarle a todos a nivel de escritura, a nivel de historia. Entonces, ¿qué es lo que más me llena? Sí, evidentemente que a la gente le guste, que a la gente recuerde, ojalá algún personaje, alguna línea, el tema en sí, eso me gusta un montón. Sin embargo, tampoco es como el fin. La idea también es pues disfrutarlo, en el caso mío, disfrutar cada uno de los cuentos y lograr pues seguir aprendiendo de esto, que esto es un aprendizaje continuo en la parte de escritura. Gracias, Bueno, Ed. excelente, voy a seguir porque hay otras por ahí. Dice, cuéntanos tus próximos proyectos. Bueno, esa siempre es como la última, pero adelantémosla. No tenemos que hacer las cosas siempre igual. Dice Gisela Jiménez. Ok, sí, mira, acabo de hecho de terminar un libro digital, eh, se llama El pabellón de los corazones rotos,
Es un libro, de hecho tenemos ahí que hablar próximamente, Evelyn, porque Para que esté en la papel idea, también. exacto, exacto, la idea es en algún momento publicarlo, entonces ahí es donde Club de Libros entra a jugar y a guiarme en todo este proceso una vez más, pero sí, el libro ya recientemente lo terminé y ahora evidentemente estoy buscando como el mejor momento para lograr ya publicarlo. Pues tal vez no sea en los próximos meses, pero esa es la idea. Es igual, es un formato similar en el sentido de que son cuentos, me siguen gustando las historias no tan extensas y de géneros muy variados. Entonces por ahí andan el proyecto actual. Claro, contá con nosotros. La gente está muy interesada en tus historias. Por lo que veo, se leyeron el primero y ya quieren otro. Sí, sí, Este, sí. antes de la siguiente pregunta, una que me surge, ¿escribirías poesía también y novela? Mira, novela, en algún momento sí me interesaría. Poesía nunca me he visto escribiendo poesía. Me gusta la poesía, no soy experto. Me gusta algunas específicas, pero nunca me he visto, digamos, escribiendo poesía. Sí. Novela sí, en algún momento. Si continúo, digamos, escribiendo, que yo espero que así sea, novela es algo que me interesa cuando tengo Y una buena historia. algunos de estos cuentos podrían ser el germen para una novela también. De hecho, hay muchos de ellos que perfectamente podrían llegar a extenderse, digamos, a una novela. O Creo varios. que las historias lo permiten exactamente, que evidentemente uno las acorta un poco para que entren en el formato de cuento, pero sí, creo que sí se da la posibilidad de que alguna de ellas se aproveche para eso. Claro, aquí voy a enseñar la portada mientras hago la pregunta porque dice qué tan difícil es lograr representar tanta variedad de temas y sentimientos en un título y principalmente en una portada. Y esta portada, para que sepan, la hizo Cintia Chávez. Sí, correcto. Cintia es prima mía, diseñadora, y ella me ayudó con la portada. Vieras que en el momento en que la vimos, yo creo que la portada en sí representaba todo el contenido del libro. Hay dos elementos a nivel de portada que son muy claros. Una es la parte de miedos a través del árbol. Si lo ven ahí es como un escenario un poco sombrío, ¿verdad? Con pájaros, no sé si son cuervos o lo que sea. Y la otra es el elemento de la pasión a través de la rosa que viene ahí. Entonces, la portada de que la vimos que definitivamente era la combinación de las dos cosas. Y Pasiones y Miedos viene a escribir todos los 15 de las 15 historias. Las 15 historias tratan de pasiones y miedos en sus diferentes formas. Llamarlo miedo a la muerte, llamarlo pasiones ocultas, pasiones a hacer algo o miedo a X cosas. Realmente el Pasiones y Miedos lo vas a ver en cada una de las historias y la portada en sí. Cuando la vimos dijimos, esta es la portada porque realmente describe todo Sí. lo que viene en el cuento. En el Y libro. yo la acepté sin ser de mis Sí, ilustradores y cuando yo la vi yo dije, está bien, hagámosla, me gusta, porque además todos sí, sí, los sí, pájaros pasó. misteriosos sí tiene mucho que ver con la línea editorial también que nosotros llevamos, la línea gráfica, así que estuvo aceptada. Y el Sí, sí, título desde el pasó primer limpio, momento, sin ¿verdad? Te tocar, dije. como decimos, sí, sí. Desde el primer momento te dije y el título me encanta, así que estábamos bien. Dice Pau Fallas, muchas felicidades, un libro excelente, muy entretenido. Preguntas, ¿siempre le gustó escribir o inició hasta hace poco? Que eso lo podemos unir con una que yo tenía de cómo eras cuando eras chiquitillo también, ¿verdad? Y menciona que prefiere escribir cuentos, pero se atrevería a escribir algún género. Bueno, esa ya la hice yo. Entonces, contanos cómo era el Arturo niño, lector, escritor y muy interesante. Si fue desde ese momento que decidiste ser escritor, ya que estamos en el segmento infantil, dijo, vayámonos para esa pregunta. Desde que estabas como de la edad de Samantha y Hannah, ¿escribías o no? Fue grande.
Sí, bueno, un saludo a Paulita, primero, muchas gracias. Eh, Mira, sí, y tal vez no tan pequeño como ellas, porque ellas están muy pequeñas, tienen un gran futuro. Pero me acuerdo, digamos, a nivel de colegio, saliendo de la escuela, tal vez, que sobre todo en colegio, que sí me dio como por escribir algunas cosas. Realmente era como nada muy extenso, cuestiones más a nivel de pensamientos y de ideas y otras cosas, pero nada muy extenso. Entonces, no fue como algo muy estructurado, como muy elaborado, que me sentara por días a escribir o algo por el estilo. Realmente ese gusto lo empecé ya a tener, ya viejo, hace, no sé, te contaba, hace como un año y medio aproximadamente. Entonces ya fue como ya un poco más formal el hecho de sentarme, escribir, terminar, iniciar y terminar una idea. Fue ya un poquito ya de forma reciente. Leer siempre me ha gustado, eso sí, siempre lo he hecho, pero escribir fue un poquito ya de forma ya más estructurada, ya más seria, hace como un año y medio aproximadamente, 2 años, año y medio. Perfecto. Y, perdón, bueno, ya hablábamos del género, ¿verdad? Que sí, Sí, la intención algún día es seguir escribiendo y tal vez escribir una novela. Eso es como otro proyecto a futuro. eso, sigue escribiendo, eso es lo importante. Felicidad, bueno, Alan Jiménez, ¿cuáles son tus influencias? Y sí, ¿qué autores han influido en tus cuentos? Influencias en general y los autores. Saludo, Alan. Gracias. Sí, mira, me gusta mucho la novela policíaca. Al Ujú. inicio era como la novela rusa. Eh, por ejemplo, Dostoyevsky era uno de mis escritores favoritos, o lo es. Pero llegó un momento donde empecé a leer mucha novela policíaca y de hecho cuando ven este libro mucho está influenciado por eso, los cambios en el argumento, los finales inesperados, asesinatos, etcétera, etcétera, está muy influenciado por lo que es novela policíaca. Entonces, me leí todos los libros, yo creo, de Agatha Christie, por Eso ejemplo. te iba a Me leí decir, todo claro. de Sir Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes. Me los leí todos. Realmente hubo una época en mi vida donde leí mucho novela policíaca y de una u otra forma vino a influenciar y la mayoría de cuentos que escribí, sobre todo los de suspenso, que Sí. aparecen también. Es un género que me gusta mucho. Pues te vamos a invitar, estamos desde hace como 4 años haciendo una antología y la pandemia lo paró también el proyecto por algo, porque te vamos a invitar a ser parte de una antología que estamos preparando en Club de Libros y es sobre el tema policíaco, también novela, bueno, cuentos policíacos. Y así que espero que te inspires. Creo que va a salir hasta el 22, así que hay tiempo. Dice Christopher, Camino a Pascua, es uno de los cuentos, tiene como personaje principal a Dante y me recuerda a Dante Alighieri, escritor de la Divina Comedia. El tema de los demonios, los miedos y los símbolos religiosos tiene inspiración en para los temas que trata Camino a Pascua. Sí, eh, sí, sí. De hecho, el personaje está inspirado. Vamos a ver, el nombre del personaje es el de Dante, por Dante Alighieri. De Sí, hecho, que fue al inicio, hace mucho tiempo, cuando leía La Divina Comedia, fue un libro que me gustó mucho. Eh, la historia en sí es una historia que cambia mucho, da un giro pues inesperado, sí habla mucho a nivel de demonios, de otras cosas, eh, pero, pero sí, va muy inspirado, digamos, tal vez no en la figura de Dante como escritor o lo que pasa, digamos, en la misma Divina Comedia, sino mucho en el nombre. En algún momento quise incluirlo ahí porque fue uno de mis escritores favoritos y tal vez sí hay mucho o algunos elementos de simbolismo en la historia y sobre todo que da un giro ahí que tal vez no se espera, sobre todo cuando la gente la inicia, pero por ahí anda, lo que menciona Christopher, lo leyó muy bien Christopher. Y bueno, ahí te mandan saludos Gisela Jiménez. mi esposa. Eso te iba a decir. Ese corazoncito. Sí, sí, sí.
Tiene que ser el amor. Ella y tu familia, tus chicos vinieron aquí cuando recogieron el libro y yo creo que la persona que más estuvo con vos, la primera que se lo leyó, la que te ha animado, y estoy casi segura que ella fue también la que ha logrado posicionar todos esos libros de todas esas personas que están ahí, porque yo sabía que era la que se iba a mover a vender libros. Dime si no me equivoco. Es tu aliada y tu vendedora estrella. Sí, sí, verás que me ha ayudado mucho con lo que es la venta. Curiosamente, cuando escribí las historias, además de ella, digamos, mis papás me ayudaron mucho en la parte de edición. Sí, Y sí, ella me ha ayudado mucho, digamos, con los contactos, pero también he tenido aliados muy buenos a nivel de mis compañeros y amigos de trabajo. Y qué las dicha. que sí, 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 de hecho muchos de ellos aquí que mencionamos, Edward, Christopher, Lidia, Natalia, eh, todos son compañeros de trabajo y ellos me han ayudado un montón, digamos, a encontrar los contactos, a seguir vendiendo. Entonces ha sido una combinación entre familia y amigos. Eso, me parece muy bien porque sí necesitamos un equipo en pandemia y si alguien se leyó el libro, recomendarlo con un voz a voz se logra muchísimo más que tal vez una página en un periódico, que ya la gente ya no lee periódicos. Es más bonito saber que alguien lo leyó, me gustó este cuento, trata sobre esto y el otro y alguien más se antoja y por ahí se va. También está en la librería francesa, ¿verdad? Una librería Este, francesa, sí. Estamos en, bueno, la librería universitaria, lo que pasa es que está cerrado, pero apenas abran, yo lo voy a llevar también. Y bueno, Club de Libro lo manda a todas las partes del país también por medio de correos de Costa Rica, por ahí he vendido algunos. Uy, esto se me mueve. Voy a poner aquí el número de teléfono, igual por si alguien quiere adquirirlo. Esto lo van a ver ahora y lo van a ver después, así que los pueden comprar y se los mandamos a las casas. Por aquí Lidia Gómez también te manda saludos y Jonathan Jiménez. Muchas gracias a Johnny y a Lidia, que es mi mamá, a doña Lidia. Ah, esa también te La pudo haber primera, mandado un corazón. sí, claro, la primera editora del libro, la primera que lo leyó, yo creo. Sí, porque no puedo ver, algo te mandó, pero no salen los bichitos, los Que fue un, emoticones. que fue un corazón, creo. Es un corazón también. Está Corazón de trasnochada, madre. yo creo. A esta hora está trasnochada, yo creo. Ya es tarde, pero ahí hay que estar al pie del cañón Claro, claro. apoyando al hijo. Vea que las otras mamás también estaban apoyando a los hijos. Exacto, exacto. La diferencia es que ellos no están aquí con vos y no te dicen a qué hora se tiene que ir a dormir, como a Samantha. Bueno, entonces, contanos ya para terminar, planes, entonces este libro, el que dijiste que ya tenés en digital y espero próximo tener en papel. ¿Estás escribiendo, ojalá alguna novela? ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo te gustaría? ¿Te gustó el mundo del libro? Porque yo cuando te vi por primera vez estabas ahí como, es que yo no sé nada de este mundo, no sé cómo me irá, no sé si la gente le gustará, que eso era una de las dudas también. Bueno, ya te diste cuenta de que sí, les gustó. Ahora, a un tiempo de haber publicado el libro, ¿qué sentís con este mundo del libro? ¿Querés seguir adelante? ¿Te gustó? Mira, sí, me gusta mucho el escribir. Me encontré realmente una pasión, una forma de expresar, yo creo, y eso me ha ayudado un montón, realmente. Poder expresar algunas cosas a través del libro me ha ayudado mucho. Que si quiero seguir escribiendo, sí, sí, creo que siempre hay temas que me gustaría tocar y más adelante una novela podría ser una posibilidad, aunque los cuentos me gustan un montón ya te dije, el tamaño, por la historia, las historias pequeñitas me gustan un montón, pero pensando también más adelante hacer una novela y he aprendido un montón en este proceso, definitivamente es una cosa distinta uno pensar, digamos, en hacer un libro y no conocer absolutamente nada de este proceso, porque eso me pasó a mí, yo ser ajeno a todo esto. Por dicha, pues uno va topando con personas que le van ayudando. En este caso, Club de Libros fue una guía increíble para poder hacer el proyecto y uno se va encontrando esas personas que lo ayudan y que lo apoyan también. Entonces,
Eh, la idea es seguir escribiendo, seguir expresando cosas. No sé, digamos, a nivel de novela, esa es la intención, o con cuentos, pero sí, esa es la idea para futuro. Bueno, ya les comenté, ya está ese otro libro, que esperamos próximamente poder ya hablarlo con Club de Libros y que ya sea oficial y que se imprima, ¿verdad? Esa es como la ilusión. Perfecto. La escritura de Arturo, dice Mandy, que tiene la capacidad de transportarnos. Si alguien no ha tenido la oportunidad de leerlo, vea, aquí está el voz al voz que yo decía. Gracias. Lo invito a viajar en los cuentos de pasiones y miedos. Saludos. Muchas gracias, Mandy. Muchas Exactamente eso gracias, es lo que Mandy. nos gusta. Sí, muchas Los gracias. lectores mandan, ellos mandan. Arturo, cuando vos te acercaste, siempre lo recuerdo, una de las dudas era, ¿y les gustará? ¿Y les impactará? ¿Y cómo hacemos para venderlo? ¿Verdad? Porque él le daba como cosilla esa parte. Entonces, sí, sí, desde el primer momento que yo me lo leí, te dije, tienes potencial, hay que seguir escribiendo, hay que publicarlo. Y me siento muy orgullosa de que seas también de la familia Club de Libros. Apoyémoslo, compañeros, todos los que están por aquí, lectores que ya lo leyeron, síganlo recomendando. Siempre hay alguien, y ahora en pandemia, que todos tienen que estar en la casa, deberían leerse libros como este. Gracias a todos, de veras. Nos vamos a cenar, porque hoy he estado Bueno, a puro burbuja, he estado. sí, ha sido un día complicado, ¿verdad? En el segmento infantil te ha tocado Ya, el muchos segmento niños. infantil y el de la vejez, imagínense, me dejó cansada, la mentira. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos observaron en este momento y en vivo. Recuerden que este video queda gracias a Mark Zuckerberg, ¿verdad? Que no nos ha sacado de aquí. Las burbujas continúan. Vamos a ver si el otro miércoles, no sé, creo que me voy a dar libre. Les estaré avisando para que conozcan a otros escritores también de Club de Libros, las personas que están por aquí. Y recomienden y compartan el video, ¿verdad? Para que se siga viendo en los próximos días, porque eso quedará ahí perennemente. Muchísimas gracias y lean el libro. Gracias, Arturo, cuídese mucho, Muchas escriba gracias. y ahí Gracias a coordinamos todos. para el próximo. Claro, claro, si Dios quiere. Muchas gracias a todos también por haber apoyado. Bueno, y feliz día del libro, que es pasado mañana, ya casi. Felicidades, ya casi, ya casi. A Estamos comprar y a celebrando. seguir leyendo. A Exactamente. los escritores nos felicitan como si fuera el día del cumpleaños, así que ya sos escritor. Te mereces decir feliz día del libro también. Dice que gracias por compartir esta entrevista con este escritor. Muchas gracias, Arturo. Dice Gracias, Christopher, Mandy, Jonathan. Christopher. Gracias por el apoyo. Si no es por ustedes, no podríamos seguir adelante. Gracias a todos. Hasta luego, Luego, Arturo. gracias. Cuídate mucho. Bueno, gracias.